debemos tener ciertas pautas para seguir, eh, para llevar a cabo, perdón, cómo hablar en público. Uno de esos es observar a los oradores. Nosotros debemos tener en cuenta que para iniciar una charla, una conferencia, una exposición, debemos tener una guía, y esta guía sería pues observar a estas personas, ya sea un conferencista, a nuestros mismos profesores, para que de esta manera podamos coger cositas de ellos y podamos implementarlos para nosotros mismos y captar alguno de esos trucos para que nos sirva después para hablar de manera más fluida y más fácil. Asimismo, debemos tener dominio del tema. Obviamente, si sabes realmente de lo que vas a hablar, de lo que vas a expresar, es mucho más fácil dominarlo y, y también debemos estudiarlo con antelación para que de esta manera no haya ningún tipo de inconveniente. Muchas veces lo que hacemos es aprendernos de memoria todo un guión y se nos olvida unas palabras y lo que hacemos es bloquearnos. Entonces es con antelación aprendernos, no de memoria, pero sí estudiar lo que vamos a hablar para que no haya ningún tipo de inconveniente y se pueda lograr con éxito todo lo que estamos pues exponiendo. Otra habilidad que debemos tener en cuenta es expresarnos con sencillez. La gente que los escuche captará uno o dos de las principales ideas que expongas. Si no puedes expresar en un par de enunciados el punto que propones comunicar, lo que debes tener en cuenta entonces es lo que les decía anteriormente, estudiarlo para que no hayan este tipo de inconvenientes. Para el siguiente debemos también ignorar los nervios, lo que yo les decía al inicio. Lo que nosotros nos puede causar trabas al hablar es los nervios que nos provoca hablar ante las personas. Obviamente es normal porque hay una cierta activación en el organismo, como lo que yo les decía ahora, el aumento del ritmo cardíaco y respiratorio, el sudor en las manos, el leve temblor y una exaltación en general. Esto no es malo, sino que sí debemos, un ejemplo, controlarlo para que no hayan este tipo de inconvenientes y es bueno que suceda y asimismo tener en cuenta que esto se activa frente pues a un desafío que está teniendo nuestro cuerpo. Todo el cuerpo obviamente está listo para que nos ayude a afrontar este tipo de retos y dar una conferencia con gran éxito al público. No es necesario pues darle mucha más importancia de la que tiene, porque pues este tipo de cosas pues es normal que nos suceda. Como último, tenemos que tener en cuenta establecer un buen ambiente con el público, ya que por nuestros nervios muchas veces no hacemos gran cosa sino exponer y hablar rápido y ya. Entonces, tener en cuenta la simpatía con el público es uno de los factores claves para un discurso que tenga éxito. Esto se puede conseguir practicando la empatía, siendo honesto con lo que estamos exponiendo, expulsando alguna anécdota interesante o divertida, y así la audiencia captará mucho más fácil la atención y se puede hacer también un halago o una pregunta dirigida al público. Asimismo, podemos hacer cierto tipo de ejercicio para que la gente esté más concentrada y tome mucho más interés al exponer lo que estamos haciendo. Si tienen alguna duda o algo, estoy pendiente y ya, pues eso es lo que les quería expresar en esta charla para que la tuvieran en cuenta, pues, las personas que están observando esta conferencia. Karen, una recomendación que vos harías a una persona cuando se va a enfrentar a ese miedo
de hablar frente al público. Algo que sirva como tips para nosotros tenerlo en cuenta a la hora de enfrentarnos a esa situación. Usted ya lo ha visto desde la experiencia. Sí, profe, pues por lo menos como tip mío que yo implemento pues a la hora es lo que les decía, estudiar con antelación el tema para no trabarme, no ponerme nerviosa, porque muchas veces estamos al pendiente de qué dirán las personas. Dios mío, ¿será que sí voy a decir bien? ¿Será que un ejemplo cuando exponemos el profesor me va a corchar? No, tener claro el tema y defender el tema a cabalidad para que no haya ningún tipo de inconveniente. También como tip mío, tomar un vaso de agua antes para relajar nuestro cuerpo y asimismo hacer respiraciones diafragmáticas antes de exponer para que no hayan estos inconvenientes y nos bloqueemos a la hora de hablar. Entonces, al hacer este tipo de respiración nos ayuda mucho a fluir y pues esos son como mis tips, ya que pues la mayoría de los participantes son estudiantes y muchas veces este tipo de charlas nos hace falta porque por lo menos en mi caso al exponer yo me ponía muy nerviosa, yo tenía trabas, me temblaban las manos, era una cosa impresionante, pero tuve que aprender a manejar eso en el transcurso de la carrera, tomando estos pequeños tips para que no surgiera ningún tipo de inconveniente. Si alguien más quiere hacer una pregunta, bien pueda. Muy bien, vamos a abrir el espacio para que los compañeros que tengan inquietudes pues las planteen. Entonces abrimos el espacio, compañeros. Te cuento que aquí estamos con el grupo de quinto semestre de Psicología Cognitiva. A ellos les solicité que se conectaran acá para que participaran de la actividad que están desarrollando hoy. Entonces, darles la bienvenida también a ellos y pues que planteen inquietudes, por favor. Igual a todos los que están presentes les agradezco mucho la participación, es de gran ayuda. Si tienen alguna duda, no duden en hacerla, que estoy dispuesta a contestarles. Karen, si me permites, yo te puedo como complementar una partecita allí. No sé si, yo sé que tú eres la expositora. Claro, profe, claro, no hay ningún inconveniente. Me vas a disculpar lo grosero allí. No, tranquilo, profe. Sí, lo que pasa es que cuando vamos a hablar en público, pues hay dos maneras, ¿no? Una que es en grupos, ¿sí? Y otra que es de manera individual. Hay personas que cuando se enfrentan, por ejemplo, a una entrevista psicológica, ¿sí? Se llenan de tensión por el tema de las inseguridades. Si las preguntas que yo voy a hacer están bien, si la forma como yo voy a intervenir a la persona está bien, ¿sí? O si hay algún otro tipo de temor que de una u otra manera incide, ¿sí? Para que yo en el momento en que esté haciendo la intervención experimente dificultades porque me lleno de inseguridad. Entonces allí es bien importante, primero, lo que decía la compañera, es vital tener el conocimiento. Si yo no tengo conocimiento de lo que voy a hablar o yo no tengo conocimiento de lo que voy a hacer, pues es obvio que todos esos fantasmas empiezan a girar alrededor de mi pensamiento y afloran todas esas inseguridades y esos temores que de una u otra manera pues le cobran a uno, le pasan cuenta de cobro, mejor dicho, a la hora de hacer una intervención. Entonces es importante que lo primero desde el punto de vista psicológico es que yo esté bien, que yo esté claro, que yo esté estable. Ya la compañera les dijo unos tips que ustedes deben tener en cuenta desde la misma respiración. Recuerde que el respirar, el inhalar y el exhalar antes de un evento que de pronto desde mi mirada me genere inseguridad o temor, ayuda a conectarme y ayuda como a liberar como ese temor, ¿sí? Entonces es importante que ustedes lo manejen, lo tengan en cuenta. No es fácil hablar en público, muchachos. De las cosas más complicadas que hay es esa, hablar en público. Entonces allí
ustedes tienen que tener claro qué es lo que van a hacer. No desde la preparación del tema, porque ya sabemos que ustedes lo dominan, ¿sí? Pero sí desde las habilidades. No falta, ¿cierto? En los grupos, yo les llamo sabiondos, me disculpan lo peyorativo o lo fuerte del término, ¿sí? Personas que van desde el inicio como con una intención de corchar, como de competir por el conocimiento, como de rivalizar conmigo, ¿sí? Acerca de una idea que yo estoy debatiendo. Ese tipo de situaciones también me pueden generar a mí un desajuste emocional, ¿cierto? Y me pueden llevar como a la instancia de improvisar la respuesta y muchas veces vamos a quedar en ridículo o vamos a quedar mal frente a la mirada de otros. No siempre todas las preguntas que nos hagan las debemos contestar, ¿sí? Y para eso nosotros tenemos que tener en cuenta estrategias que a ustedes en entrevista ya le enseñaron. Hay una estrategia que se llama la pregunta espejo, creo que a ustedes se la debieron haber enseñado, la tuvieron que haber comentado, ¿sí? Que cuando una persona le hace una pregunta, pues yo lo que hago es devolvérsela, ¿sí? Para tratar de que esa persona me contextualice más y yo poder tener algún argumento, ya sea para darle respuesta desde lo que yo pueda manejar, controlar, porque yo soy el que estoy llevando la exposición, o simplemente decir no lo sé y el compromiso es que voy a averiguar la respuesta y te la daré, ¿sí? Pero tratar de buscar una salida que sea positiva, que sea adecuada y que no vaya a afectar la dinámica que se está estableciendo. Hay que tener en cuenta el discurso, hay que tener en cuenta la gramática, hay que tener en cuenta la gesticulación, el lenguaje no verbal, ¿sí? Porque muchas veces los nervios me hacen a mí, entonces, y ese I largo, y ese entonces, ¿sí? Y ese eso es sinónimo de inseguridad, de duda. Cuando a mí se me está olvidando algo, cuando yo estoy diciendo algo que no tengo claro, pues obviamente allí van a aparecer esas letras, esas palabras, perdón, y lo que está haciendo es un esfuerzo mental para llevar a la instancia de que puedan dar la respuesta, ¿listo? Entonces, por favor, tengan en cuenta estos tips que se les está comentando hoy en la charla y pues lo que yo les estoy comentando para que ustedes puedan preparar su exposición. Pero definitivamente lo que dice Karen, algo que nos da mucha confianza a nosotros es el nivel de preparación. Si yo no me siento bien preparado, créame que voy a salir totalmente inseguro y voy a embarrarla a la hora de presentar, hacer la presentación de la exposición. Karen. Sí, claro, profe, usted la verdad tiene mucha razón y lo que debemos hacer nosotros mismos es también confiar en nosotros, o sea, en lo que vamos a exponer, no juzgarnos, porque al juzgarnos lo que hacemos pues es complicarnos más y por qué no lo hicimos y por qué no lo hice de esta manera. Bueno, si en una exposición te equivocaste, no, entonces ya sabes qué errores cometiste y preparar la otra exposición para tenerla mejor preparada. Entonces, que si tú sientes que te vas a bloquear en el momento, entonces lo que haces es lo que yo les dije, la respiración. Inhala, cuenta 1, 2, 3, retienes el aire un momento, cuentas 1, 2, 3, 4 y lo sueltas despacio para que el cuerpo y el cerebro se oxigenen y no haya una activación en el sistema nervioso y nos afecte en la exposición. Entonces, lo que debemos hacer es tener preparado el tema, estudiarlo, dominar el tema, no aprendernos de memoria, porque esto obviamente nos va a complicar mucho más, porque si nos aprendemos una palabra, entonces vamos a estar pegados y se me olvidó y no pudimos exponer más. Entonces, tener en cuenta estos tips, confiar en nosotros mismos, es lo más importante, ser natural, asimismo también tener en cuenta un buen ambiente para el público, generar preguntas, entonces
Una pregunta sería, no sé, tratar de llamar la atención del público, eliminar las drogas o legalizar las drogas sería un buen ejemplo porque capta la atención del de los participantes. También una frase conocida, o utilizar un juego de palabras, algún dato que la gente no conozca. Esto hace que la gente capte la atención del orador y así pueda crear un buen ambiente. Asimismo, hacer un buen uso del silencio, ya que muchas veces nos frenamos y pues la gente dice, ¿y aquí qué? ¿Cómo hago? ¿Qué pasa? Entonces, no, eso es tener en cuenta ese tipo de cosas para poder hacer una buena exposición, una buena conferencia, y ya, eso es lo que les quería exponer hoy. La verdad, muchas gracias por la participación. Si alguien más quiere hacer otra pregunta, estoy a, a la disposición de contestarles. Hola, buenas noches. Mi nombre es Adriana. Pues mira que yo he podido como observar que así uno no quiera la muletilla, la ESE le sale a mucho a uno. ¿Cómo haría uno para mermar o no sé, no usarla? ¿Será que cae calladito uno mientras tanto? ¿Llega la información o cómo será? La verdad uno muchas veces tiene muletillas como que o el o lo que decía ahorita el profesor. Por eso yo les decía, preparar con antelación un guión, no necesariamente de regirse por lo que uno tiene preparado, sino entonces si la exposición es el 20, entonces el 15 exponer uno mismo, a uno mismo frente al espejo. Qué pena. Discúlpenme, exponer uno mismo frente a un espejo y ver que no hayan ese tipo de muletillas, preparar con antelación lo que vamos a hacer para que no se presenten este tipo de situaciones. Sí, muchas veces nos sucede y no lo tenemos en cuenta, pero lo que les decía, si ustedes al exponer y no les salió bien, entonces la próxima exposición ya saben qué errores cometieron para poder tenerlos en cuenta y acomodarlos mejor. Yo pienso que lo más adecuado es preparar con antelación la exposición para que no hayan este tipo de muletillas. Muy bien, yo le voy a complementar a Karen algo que estaba planteando. Mire, la glosofobia, ¿sí? O temor a hablar en público, así se llama técnicamente, ¿cierto? Pues ya dijimos que son una serie de percepciones, le voy a hablar desde el punto de vista cognitivo, ¿sí? Que nosotros empezamos a asumir a través de unos temores, unas inseguridades que las vamos generando en nuestra mente. Unos tips, por ejemplo, que ya le acaba de decir uno, Karen, ¿sí? Es hacer el ejercicio de ustedes hablar frente a un espejo. Eso es fundamental que lo hagan. Leer en voz alta, ¿sí? Lo que ustedes van a explicar para que ustedes mismos se puedan escuchar, ¿sí? Tener en cuenta el tono de la voz cuando ustedes estén hablando, ¿sí? Unas veces nosotros cuando estamos por ejemplo, en el salón de clase o estamos, perdón, en una charla coloquial con los compañeros, pues adoptamos un tono de voz. Pero cuando estamos en el salón, adoptamos otro. Cuando estamos frente a un público, nuestro tono de voz tiene que ser fuerte, la voz tiene que ser pausada, ¿cierto? Y cuando hacemos el ejercicio de practicar la voz, nosotros mismos nos podemos dar cuenta si estamos hablando muy rápido, si estamos hablando despacio, ¿sí? O si no estamos pronunciando bien. Pueden hacer el ejercicio de ensayar con un público también, con personas cercanas a ustedes que le puedan colaborar, ¿sí? O incluso ensayar el día anterior al discurso, ¿sí? O cuando les toque hacer la exposición frente al público. Tienen que tener un dominio de voz, ¿sí? Porque es que muchas veces nosotros empezamos hablando fuerte y terminamos hablando pasito. Y ustedes saben que cuando hablan pasito, las personas que es el auditorio se nos duerme. Entonces tenemos que cuidar el volumen, tenemos que tener claridad y eso es importante que usted lo haga.
antes de empezar su exposición, miren el auditorio, hacer un recorrido por él, porque eso les ayuda como a alivianar un poquitico el temor, sea el salón, sea lo que sea, ¿cierto? Y siempre a hablar lento. La mirada también es un papel fundamental. Si yo empiezo a mirar hacia arriba, ¿cuál es el reflejo que me va a generar de la mirada de los otros? Que estoy dudando, que se me olvidó. Entonces, cuando uno mira para arriba, es porque cognitivamente el cerebro está haciendo un esfuerzo mayor por tratar de recordar. Ese es el problema cuando uno se aprende las cosas de memoria. Mire y verá. Y cuando hagan el ejercicio con sus compañeros, miren y verá que cuando les hacen una pregunta y se les olvida qué están diciendo, empiezan a mirar hacia arriba. Y miramos hacia arriba porque ese ejercicio inconsciente lo que hace es forzar al cerebro para buscar de una u otra manera la forma de encontrar la respuesta, ¿sí? Cuando vayan ustedes, por ejemplo, a subir, si es a una tarima o se van a parar al frente, las personas que estén cerca, salúdenla mirando a los ojos, porque eso da seguridad, ¿sí? Luego, lo que yo les explico a ustedes, miren la frente o miren la parte superior del cráneo, de la cabeza, perdón, de las personas, ¿sí? Y siempre estén moviendo la cabeza, ¿sí? En forma circular, no así como un ventilador, pero sí muy lento, para que la gente vea que ustedes los están mirando, así no los estén viendo. Y no quedarse mirando hacia un solo sitio, que es lo que usualmente suele pasar. Ya ustedes hablaron lo de las muletillas, tienen que tratar de utilizar un discurso técnico que es la insistencia. Cuando ustedes vayan a hacer exposiciones, no hablen coloquialmente, utilicen discurso que sea relacionado con el tema, pero ojo, discurso dependiendo del auditorio. Si ustedes le van a hablar en términos psicológicos a un auditorio general, no te van a entender. ¿Sí? El lenguaje es fundamental y la forma como yo lo haga, ¿por qué? Porque a medida que yo logre hacer esa empatía, ¿sí? Ese rapport, llamémoslo así, ese feeling, ¿sí? Yo voy a poder transmitir seguridad y los que están al frente pues van a evidenciar que yo tengo conocimiento del tema y no quedarme quieto en un solo lugar, moverme por el escenario. Esas son como las recomendaciones que yo les haría así de manera general. Ahí vuelvo y le cedo la palabra a Karen. Muchas Compañera, gracias, profe. pues Sí, yo quería señora. como aportar algo pues frente a la exposición y algo que yo veo que a mí me sirve mucho, y es que cuando yo soy una persona muy nerviosa y cuando voy a exponer, lo que hago básicamente es tratar digamos, del tema que vaya a hablar, resumirlo lo más que pueda. Por ejemplo, en una exposición, si tengo un tema, digamos, en cada diapositiva, trato de en cada diapositiva resumir lo más que pueda y decir, digamos, las cosas lo más claro posible. Porque si me pongo digamos que a mencionar una cantidad de información, ahí sí me voy a poner mucho más nerviosa de equivocarme de algo, y eso a mí me ha servido, pues la verdad a mí me ha servido mucho. La parte de la respiración también me sirve mucho antes de, y no predisponerme tanto en el que me van a preguntar, ¿será que lo voy a hacer bien? ¿Será que me voy a equivocar? Trato de no predisponerme, sino vivir como en el momento. Recuerde que la que tiene el conocimiento del tema es usted, nadie más, y usted es la que sabe. Entonces eso te tiene que generar confianza, ¿no? Seguridad. Yo tengo una pregunta pues para la compañera, y es que, ¿qué considera ella que es como la razón por la cual se genera el miedo a la hora de hablar en público? Bueno, compañera, la verdad, hay muchos factores por los cuales se genera este tipo de miedos. Uno de ellos es que de pronto la persona ha tenido alguna experiencia negativa al exponer, y esto puede ser algo desagradable para la persona. También de pronto que se le hayan burlado o que no haya tenido un buen manejo del tema. Esto considero yo que es una de los tantos factores que hay para que una persona pues sienta miedo al exponer. También obviamente la falta de experiencia y la falta de práctica pueden puede que la persona se vea pues afectada por este tipo de cosas.
También otro factor es la timidez. Hay muchas personas tan tímidas que se bloquean al momento de hablar y no saben cómo expresar lo que ellos realmente quieren exponer. O sea, lo que yo le digo, son muchos los factores que pueden verse implicados al momento de sentir este miedo al exponer. Entonces, cuando se sienta este tipo de situaciones, es primero hacer la respiración que les acabé de decir, practicar el consejo que usted dio, el resumir, la exposición también sirve mucho, el practicarlo antes de exponer también sirve de gran manera. Otro factor es tener esa tendencia al perfeccionismo, que si no me sale esta exposición como debe ser, me frustro y me apago y no sé qué hacer. Entonces, aprender a dominar poco a poco este tipo de circunstancias para que no haya percances a la hora de hablar hacia el público. Eleni, sí, Karen, sí, además porque hay una situación allí también. Tú ya lo dijiste, hay dos componentes, uno que es social, sí, y otro que es psicológico, que es como de afuera, extrínseco e intrínseco. Factor intrínseco, inseguridades, ansiedades, fobias, ¿cierto? Fobias que pueden ser no necesariamente producto de la experiencia, aunque sí tienen que ver, ¿sí? Que en algún momento dado alguien fue a exponer y lo sometieron a un ridículo mayor. Digamos que a mí me tocó presenciar esa situación y pues yo voy a decir, a mí eso no me pasa. Entonces eso hace que desde el plano cognitivo, si yo adopte posturas defensivas, ¿cierto? Vuelve y juega lo que yo les decía ahora rato del ego, ¿cierto? El ego hace que yo me enoje, que yo adopte posturas irracionales, instintivas. A mí no me digan nada, que yo no voy a decir nada, ¿sí? O voy a negar la posibilidad de hacerlo, porque lo que quiero es evitar esa situación. Entonces allí hay como unos factores internos que están asociados a la inseguridad, a las fobias y a fantasmas. Yo les llamo fantasmas, pensamientos que siempre están como dándonos vueltas allí, que de una u otra manera van a reforzar como ese temor. Hay variables sociales, hay variables biológicas y hay variables psicológicas que inciden directa o indirectamente allí, ¿vale? ¿Qué hacer para resolverlos? Bueno, hay muchas estrategias. Uno, desde el punto de vista conductual, enfrentar el miedo. Cuando yo sé que eso es una debilidad, como cuando uno va a montar la bicicleta, si yo no me arrojo a montar la bicicleta, no aprendo a montarla. Es lo mismo con el público. Si yo no me arrojo a hablar en público, pues nunca voy a tener la posibilidad de vencer ese miedo. Eso se llama saciedad. Es enfrentar el temor, enfrentarlo, hasta que ya, de tanto enfrentarlo, deje de ser impactante y quede allí, pero no trascienda. ¿Listo? No sé si allí a Eleni le queda clara la respuesta. Karen. Profe, otra cosita, lo que usted decía de los fantasmas, si uno como persona sigue alimentando ese tipo de fantasmas, ese tipo de inseguridades, pues no vamos a llegar, como dicen coloquialmente, a ningún Pereira. Lo que vamos a hacer es seguir en el mismo error, entonces no quedarse estancado en las inseguridades que uno mismo tiene, sino que alimentar otro tipo de cosas que no, yo sí soy capaz, yo sí puedo, y no quedarse solo en que no, y si me van a criticar, y si lo hice bien. No, usted expone y usted sabe lo que expuso y ya, es lo mejor para exponer y para que la gente vea la seguridad que usted tiene al exponer. Si la gente lo ve a usted con ese tipo de temor, no va a querer volver a escucharlo, no va a querer volver a una conferencia que usted está haciendo, perdón, que usted está haciendo. Entonces, mejorar poco a poco ese tipo de falencias para que ya después haya un dominio mejor al hablar hacia el público. No sé si alguien más quiera preguntar, tenga alguna duda. Bueno, si nadie más tiene dudas, les agradezco mucho. Esta era la charla que les quería brindar hoy. Muchas gracias por su participación, por los que participaron.
fueron de gran ayuda, tanto para aclararle las dudas a ustedes, lo que dijo el profesor. Muchas gracias al profesor por participar. Y nada, de verdad, muchísimas gracias Muchas gracias. por la presencia. Que estén muy bien, hasta luego. Muy bien, mis compañeros de cognitiva, pues teniendo en cuenta la conectividad, dentro de 8 días ya nos encontramos para hacer cierre del curso. Queda pendiente de las actividades. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, por favor me escriben al correo y por allí les estaré dando respuesta, o a través de la representante de los estudiantes. ¿Listo?